Hola, bienvenidos todos. Esto es El Comercio en Vivo. Estamos aquí con dos invitados de lujo el día de hoy para poder conversar y hacer un análisis económico sobre el mensaje brindado hoy por el presidente Pedro Castillo. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Evidenza Consultores, y Diego Macera, gerente general del IPE y director del Banco Central de Reserva. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, arrancamos. Ha sido un mensaje, bueno, díganme ustedes, desde el lado económico, meramente económico, Diego, ¿cómo viste el mensaje? Digamos, un poco dentro de lo que se esperaba, ¿no? Él es un presidente que está enfrentando muchísimos problemas de gestión y el resultado pues está a la vista de todo el mundo, a pesar de las cifras que ha querido transmitir el presidente durante su mensaje. Creo que las cifras son en general correctas, algunas un poco imprecisas, pero en general correctas, pero ha omitido, ¿no? Ha dejado de presentar, digamos, la otra mitad de muchas variables de la figura. Por ejemplo, quizá la más obvia para mí fue cuando habla del mercado de empleo, ¿no? Y dice, hoy hemos recuperado tantos trabajos, ¿no? El empleo formal, ¿no? Pero omite decir que en realidad lo que importa es cuánto se están llevando, cuánto puede comprar lo que están llevándose hoy al bolsillo las familias, y ahí las cifras de ingresos reales, que es al final lo que realmente importa, están muy por abajo de lo que teníamos todavía prepandemia, ¿no? Y en tanto no tengamos una recuperación de la inversión privada, en tanto no tengamos una recuperación de la confianza, probablemente eso no va a mejorar sustancialmente. Entonces, como hemos tenido varios puntos en donde el presidente ha dado mensajes, incluso a veces confrontacionales, ¿no? Hablando, por ejemplo, ¿no? de que no se logró reducir el precio de los alimentos a pesar de haber exonerado a algunos del IGB, ¿no? Cuando creo que todos los que sabían del tema se les dijo en algún momento, oye, esto no va a funcionar por N motivos de mal diseño de la política de la exoneración del IGB. Igual se insiste, y cuando no funciona, como se había advertido que no iba a funcionar, ¿no? Culpa a malas prácticas y empresarios, ¿no? Ese es el mensaje que ya conocemos de confrontación. Entonces, en general, creo que no sorprendió y refleja pues la pobre capacidad que ha tenido el gobierno en términos de gestión económica. Has mencionado varios puntos que vamos a tocar luego, pero primero, Luis Miguel, ¿cuál es tu mirada? Sí, yo creo que es un mensaje anodino, la verdad, es un mensaje, estos mensajes deben entenderse que dan, digamos, una rendición de cuentas de lo que se ha hecho el año previo y deben dar como un derrotero de lo que se pretende hacer el año siguiente. Digamos por ley, eso es lo que debe tener. Eso está mandado, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el mensaje presidencial. Y lo que se ha hecho el año previo en términos económicos, que es hace un año bastante, digamos, excepcional, saliendo de la pandemia y entrando en una fase de recuperación, hay que verlo así, ¿no? Es un año donde la economía se estaba recuperando, pero el presidente proyecta cifras, digamos, donde no dice que el crecimiento ha estado, digamos, una recuperación medio abortada, ¿no? Donde él plantea un crecimiento económico que él lo dice que el mayor de América Latina, pero no dice de que pudimos haber crecido mucho más. El consenso era como de 5%. De 5%, dado los precios de las materias primas que teníamos. Hay omisiones muy grandes, siendo el mayor de los conflictos sociales, por ejemplo, que han hecho que el Banco Central efectivamente corrija a la baja el crecimiento del PBI minero, por ejemplo, y que eso es muy grande y muy significativo para un país como el nuestro. No plantea un derrotero de cómo generar empleo, ¿no? Una de las promesas más grandes que hizo, recuerdo hace un año, fue crear 1 millón de nuevos empleos. Y la situación actual dista de esa creación de empleos, y por el contrario, algo que ha remecido recientemente al ánimo empresarial ha sido estas medidas totalmente antitécnicas, rígidas en materia de legislación laboral, ¿no? Se empezó con la tercerización y hace pocos días se aprobó estas medidas donde se fortalece la sindicalización, el derecho a las huelgas, y eso ha sido un golpe muy duro, digamos, a este ánimo empresarial que está en mínimos históricos. Entonces, en general creo que sí, es que era un mensaje de cierta forma no ha sido disruptivo, pero no anima a nada. Y por el lado, digamos, fiscal, genera, creo que mayores compromisos,
amplía algunos gastos, de aumentar a docentes, bajar el umbral de 65 años a 60 años de algunos programas de pensiones. Anuncia muchas cosas, pero no hay, digamos, un plan consistente, articulado. Es como más de lo mismo, nada que, digamos, acá hay un plan pensado para enfrentar un mundo que se torna más desafiante y para encender nuevamente ese ánimo que se requiere en una economía que se está ralentizando y que va a pasar, digamos, una factura a la población que va a sentir que sus bolsillos se van a ver afectados una vez que se disipe este shock externo inflacionario que estamos viviendo. Algo, retomando lo último que han dicho los dos, de hecho, el MEF proyecta 3,6% de crecimiento este año. El escenario, como bien lo han descrito, es adverso, tanto interno como externo. ¿Cómo hacer para llegar incluso a esta cifra? ¿Ven que de repente sería necesario en algunos meses rebajar o reajustar esa proyección de crecimiento? Sí, bueno, la cifra está por encima del consenso, ¿no? Hoy la mayoría de analistas privados tiene de repente algo más cercano a 2,5% de proyección para este año. Recordemos además, ya estamos a finales de julio, ¿no? Ya te queda menos de la mitad del año por recorrer, entonces tienes un poco más de certidumbre sobre cómo va a cerrar este número. El tema es que, claro, estás entrando además en un escenario global más difícil, ¿no? Ya los precios del cobre no son los que teníamos hace 2 meses, ¿no? Hay un riesgo cada vez más fuerte de una ralentización en la economía global, ¿no? Estados Unidos, ya en esta discusión de recesión técnica, no tienes la ralentización también en China, entonces ya desde afuera los vientos no te van a ayudar tanto. Eso probablemente también fuerce a revisar a la baja parte de las proyecciones que se tienen hoy día. Ahora, algo que mencionabas tú también en Twitter, lo podemos comentar también con Luis Miguel. El mundo decrece y el Perú también, pero más rápido. Ahí, por ejemplo, creo que un factor que amortigua es la inversión pública. La inversión pública es el amortiguador usual y la inversión pública en nuestro país no está contribuyendo. Y si consideramos que el año entrante tenemos nuevas autoridades locales y regionales cuyo primer año de gestión usualmente tienen dificultad en mantener los niveles de gasto, recordando que casi el 80% de la inversión pública la realiza en este nivel de gobierno, no van a contribuir nada. Entonces, este efecto se va a exacerbar en nuestro país en años de gestión en este ámbito de gobierno. Entonces, y a la par se refleja esta incapacidad de gestión que estamos viendo en el gobierno, ¿no? Esta crisis institucional se ve reflejada en la rotación de autoridades que no gastan, ¿no? Tenemos presupuestos que no se ejecutan y problemas institucionales muy graves que se han, digamos, agudizado en esta gestión. No se ha dicho nada al respecto, ¿no? Otra arista es la inversión privada. El presidente ha dicho que para este año se esperan 44.000 millones, similar al año previo. Esto pues es acorde con el nulo crecimiento que proyecta el Banco Central de Reserva. En realidad pues esta es una mala noticia y que no se haya dado ningún visto de cómo mejorar la situación es algo negativo. Sí, debería haber sido un año, dado los precios de los minerales, además, en donde la inversión privada podría haber crecido a tasas bien interesantes, ¿no? O sea, si uno compara lo que tenías hace 10 años, cuando los precios de los minerales, el precio del cobre específicamente estaba por encima de 4 la libra, ¿no? Eran momentos en donde aprovechaste pues para tener casi 8.000 millones de dólares de inversión minera, quizá un poco más por año. Y luego ahí en ese momento empujas pues salida de las Bambas, ¿no? La ampliación de Cerro Verde, Constancia, Toromocho. Ahora, digamos, adelanta 10 años, tienes precios aún mejores y no tienes mucho que mostrar, ¿no? Más allá de que culmina Quellaveco este año, que ya había empezado, ¿no? hace ya un tiempo. Para el próximo año la proyección es de una caída de inversión minera de más o menos 15%, justamente porque no hay un hueco que llene el espacio que tenía Quellaveco. Entonces, más que todo creo que es una oportunidad perdida y es algo además que nos va a costar por muchos años en adelante, ¿no? Porque claro, los proyectos que sembramos hace 10, ¿no? Las Bambas, etcétera, los que mencionaba, siguen produciendo hasta hoy día, ¿no? Siguen generando trabajo, siguen generando divisas hasta hoy. Entonces, lo que no sembraste en el último año o 2 años,
¿no? Eso es algo que no vas a poder cosechar en la siguiente década. Y en esa línea de lo que dice Diego, hace 10 años, Maro, el Perú tenía una tasa de inversión alta. Teníamos una tasa de inversión similar a los países asiáticos. 30% del PBI era la tasa de inversión. Y esta ha caído 8 puntos, 9 puntos en 10 años. Básicamente la inversión privada se ha ralentizado. El PBI ha caído, es más pequeño, pero la tasa de inversión se invierte menos en el país. La inversión se ha ido a otros lados. La competitividad minera en el país ha decaído. Entonces, y eso es solo por factores locales principalmente, además. Riesgos regulatorios, mal manejo de los conflictos. Entonces, como decías, tampoco hay mención en este discurso. Y siempre el temor de las reglas que van cambiando, la dificultad de cumplir digamos, las regulaciones. Esto se hace, digamos, mucho más oneroso y el capital se va a otro lado, ¿no? Y si ahora el costo del capital, el costo del financiamiento de proyectos se hace mucho más oneroso, entonces los capitales se van a otro lado. Esa es la realidad que vamos a enfrentar hacia adelante. Entonces, hay una mayor aversión al riesgo. Hay liquidez, pero hay mayor prudencia ahora. Cautela. Como bien decían los dos, la proyección del Banco Central de la caída de la inversión minera, si no estoy mal, es como de 4,9, casi 5% para este año. Y entonces, realmente solo nos queda confiar en Quellaveco. Para este año, en realidad, lo mejor que puede pasar es que Quellaveco culmina ahora... Empieza en el segundo semestre, si no estoy mal. Ya ha empezado con los primeros procesos de concentrado, ¿no? Pero durante el próximo año es cuando realmente vas a ver el impacto empezar a ver el impacto en producción. Pero lamentablemente, como te digo, no hay mucho más, ¿no? Cuando tenías otros proyectos quizá a la mano que podías poder empujado. Muchas empresas están ahora tratando de optimizar, o sea, tratando de ampliar lo que pueden, no ampliar nueva expansión de producción, sino tratar de optimizar lo máximo que puedan, pero no hay nuevos megaproyectos. O sea, el más grande era Sulfuros de Yanacocha, que era un proyecto importante. Que se suponía que era para este año. Que era para este año, pero lo han, digamos, a 2.500 millones, pero lo han pateado en el tiempo. Y no hay nada de magnitud, digamos, como tuvimos Santa Mina, como tuvimos proyectos Quellaveco, Las Bambas en su momento, que eran proyectos articuladores que movían, digamos, a la economía nacional, la verdad. No hay nada de esa magnitud en el corto plazo. Ahora, una preocupación que yo tengo sobre muchos de los indicadores de los que se ha ido conversando, es que, claro, cuando uno ve muchos indicadores de consumo, estos tienen una dinámica saludable, ¿no? Crecimiento 5%, 6% de demanda interna, pero hay un componente temporal ahí que sí preocupa, ¿no? Porque se están usando muchos ahorros privados, ¿no? A eso agrégale además el tema de los retiros de las AFP, los retiros de la CTS, y hacia adelante la sostenibilidad de ese consumo no es tan clara en la medida que todavía tienes un mercado laboral resentido y además y sobre todo las expectativas están en negativo, pero negativo rojo serio. Claro, hace poco veíamos la encuesta de apoyo, me parece que era, sobre las expectativas de las familias a futuro. Sí, eso coincide. Exacto. Eso coincide bastante con las expectativas que recoge el propio Banco Central de Reserva, ¿no? Sobre la economía a 3 meses. Ya deben ser unos 14, 15 meses en terreno negativo. Y este indicador normalmente correlaciona bien con la inversión privada futura, ¿no? Que a su vez tiene que ver con el empleo, ¿no? Entonces, hoy tenemos un escenario donde todavía gozamos de parte de la inercia de la recuperación económica que comentabas al comienzo, eso agregado a los retiros de AFP, esta liquidez adicional, algunos bonos que puede haber dado el gobierno, con el extra de haber tenido unos precios del cobre muy buenos, pero este escenario no es sostenible de mediano a largo plazo. Ahora, creo que en cuanto a ahorros estamos en un mínimo. Ha ido cayendo en fuerte este momento. la tasa de ahorros, digamos, los ahorros de la gente están por los suelos y bien dices esto, pues no sería sostenible en el tiempo los indicadores en realidad la única de consumo. manera que tienes de recuperar eso es con mejor empleo, pero no vas a lograr mejor empleo en tanto no tengas mejores condiciones. Lo que comentó también el presidente es que las cifras de empleo han mejorado versus el año pasado, pero versus el 2019 pues las cosas no el crédito tampoco creo que fluya mucho, ¿no? Porque la capacidad, digamos, de pago también se va a ver mermada, ¿no?
se han extendido, no sé, los periodos de gracia, pero de los programas de activa y otros, pero en general la morosidad se va a comenzar a ser más evidente. Y porque el costo de dinero va a subir. El costo de dinero va a subir y creo que ya los bancos van a ser mucho más prudentes en seguir prestando y probablemente hacia el futuro las tasas de crecimiento del crédito al sector privado van a comenzar a bajar. De repente con el ciclo, ¿no? Es normal que esto ocurra, entonces eso va a hacer que el crecimiento del consumo también baje, porque también el consumo se financia a través del crédito. Entonces es parte normal de un ciclo económico que abona a lo que dice Diego. ¿Las tasas hipotecarias tal vez sean las que más se vean afectadas? Generalmente las tasas que están más cerca del límite inferior son las que más, proporcionalmente más afectan, ¿no? Porque las que son, digamos, cuando uno habla de tasas de microempresas, ¿no? Que pueden estar más cerca de un 30, 35%, ¿no? Esas están mucho más relacionadas al riesgo propio del negocio. De prestar, claro. Exacto. Lo hipotecario se afectaría con las reformas las contrarreformas que ha estado haciendo el Congreso, que afectan el desarrollo del mercado de capitales. Sí, eso ahí tienes el tema de eso se afecta al mercado hipotecario. Sí, que lo viste en Chile, de hecho, ¿no? O sea, se hace más difícil acceder a productos hipotecarios de muy largo plazo, ¿no? 20, 30 años, cuando la contraparte, cuando no tienes un mercado desarrollado de bonos, y esto es justamente lo que golpeas cuando incentivas los retiros como los que ha estado empujando el Congreso, que ya vamos en el 6º, y si cuentas el exceso de una canasta básica, se puede contarlo como el 7º. Bueno, ahí también hay algunos huecos regulatorios que no se han llenado. Tomando el tema de los bonos que también mencionó Diego hace un momento, Luis Miguel, se ha vuelto a repetir o se ha vuelto a anunciar este bono alimentario del cual ya hablamos hace más de un mes. El dato nuevo es que son 6 millones los impactados, o que serán los beneficiarios, y los 2.000 millones de inversión. ¿Es oportuno en este momento seguir con la política de los bonos? Bueno, lo que pasa es que es oportuno subsidiar la demanda de la población más vulnerable, pero que lo den ya, porque cuando se da de manera extemporánea ya deja de carecer de sentido, ¿no? Cuando se dio el bono Yanapay, darlo a 15 millones de personas carecía de total sentido, porque era justamente cuando la economía estaba recuperándose, la inflación no se había disparado, y algo que se anunció en septiembre y se acabó de pagar en abril era absurdo, ¿no? Y se tiró por la ventana más de 5.000 millones de soles. Entonces, si se ha anunciado esto, es oportuno que ya se anunció los 2.000 millones de soles, ya se anunció, digamos, el monto, es que se desembolse rápidamente a los beneficiarios, porque, digamos, no es un pago de una sola vez. Hay que ver si es que se genera una necesidad de focalizarlo y más de una oportunidad y pagarlo y tener sueltas de candado, ¿no? Bueno, sí, si es que la economía mejora en... Correcto, y cláusulas de salida, porque lo peor de esto es evitar que se politice, que se cree pues, un manejo clientelar de este tipo de recursos. Ese es el problema de este tipo de transferencias, que es mucho mejor de lo que no ha funcionado, que ha sido estas exenciones tributarias, el selectivo, que ha costado creo que 3.200, 4.000 millones de soles, la mezcla del uso de los subsidios ciegos, inafectaciones al selectivo, las exoneraciones al IGB, los subsidios ciegos extendiendo el fondo de estabilización de los combustibles. Ha sido plata que básicamente no ha servido a amortiguar, digamos, el traslado de los precios internacionales de los commodities al consumidor final, y finalmente hay un uso alternativo de los recursos públicos. Finalmente la plata sale de un mismo pozo, ¿no? Y con la perspectiva que los ingresos públicos van a caer, porque la recaudación se va a ver afectada el año entrante, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que hay que comenzar a cobrar más conciencia de que ya la época de vacas gordas ya terminó. Creo que algo positivo, pese a las advertencias del Consejo Fiscal, es que hay que comenzar a tener un poquito más de conciencia, que hay que comenzar ya a tomar conciencia que ya hay que comenzar a ser un poquito más cauto con el manejo de los recursos fiscales. Eso podría ser quizá que el próximo año
veamos aumentos de ciertos impuestos. Sí, a eso no abona, de hecho, parte del discurso presidencial, ¿no? Cuando habla de más transferencias para profesores, ¿no? Ha habido algunos anuncios aumentos, de gasto, sí, ha habido algunos anuncios de gasto adicional. Yo coincido ahí con Luis Miguel, que, a ver, durante los primeros 4 meses del año, para agarrar, tuviste más o menos fiscales como por casi 80.000 millones de soles, cosa que es absolutamente extraordinaria. Normalmente un año común, digamos, previo a la pandemia, podías haber tenido 50.000 millones de soles más o menos. Has tenido muchísimo más plata como consecuencia, sobre todo, de los buenos precios de los minerales. Parte también ha venido de la recuperación de la economía. Y ahí a mí me parece curioso, ahí ya no escuchas a mucha gente decir que la minería no paga impuestos. ¿Ya? ¿No? Ya con ¿no? Ahora creo que ha quedado demostrado que justamente el esquema tributario estaba pensado para capturar este tipo de rentas, ¿no? Cuando los precios subían. ¿Ya? Pero eso ya no lo vas a tener tan claro en los siguientes meses, con lo cual, y ahí coincido absolutamente, la consecuencia es que tienes que empezar a ajustar un poquito más el cinturón. ¿Ya? Y no queda claro del mensaje que el presidente haya entendido esa necesidad de responsabilidad fiscal de mediano plazo. Y hablando también de deudas tributarias, el presidente mencionó en su mensaje como un logro, de hecho, el tema de las deudas tributarias que gobiernos pasados no pudieron resolver, cuando en realidad pues se trata de deudas fraccionadas que algunas mineras ya habían empezado a pagar. No, pero mira, pero más allá de eso, Maro, el problema es que ahí el presidente está diciendo, oye, primero estas son deudas, ¿ya? Cuando en realidad muchos de esos son montos en controversia. ¿No? Yo digo que debo, ¿no? Yo digo que no debo, la SUNAT dice que sí debo, ¿no? Tenemos una diferencia, ¿no? Eso se resuelve en el Tribunal Fiscal, ¿no? Y dependiendo de la instancia, ¿no? Ya puede ir al Poder Judicial o irá pues al Tribunal Constitucional cuando es de diferente naturaleza. Continúa la controversia, o sea, es en protesta. Eso es una controversia, ¿no? Donde el ciudadano tiene, o la empresa o quien sea, tiene todo el derecho de decir, oye, a mí no me parece lo que me estás acotando, y la SUNAT tiene todo el derecho de decir, no, tú sí me debes. ¿Ya? Pero para eso hay instituciones encargadas de resolver ese tipo de controversia. No puede venir el presidente a decir, oye, no, esto primero es deuda, ¿ya? Y además yo voy a encargarme de cobrarla. No tiene nada que hacer ahí el Ejecutivo. Ahí, Luis Miguel, no sé si quieres agregar algo respecto a la labor del Ejecutivo en cobranza de deuda. No, por supuesto. Aparte que no es que los otros no han intentado, otros gobiernos no han intentado, yo vengo, yo intento, no. O sea, ahí se está entrometiendo en el Poder Judicial y en lo que hacen instancias supranacionales, porque muchos están en arbitrajes internacionales. Entonces creo que está mal informado y está politizando instancias que deben ser totalmente imparciales, y son medidas financieras. Es más caro, es más barato pagar que simplemente pagar lo que cobra la SUNAT en procesos de fraccionamiento. Es un tema netamente financiero. Entonces ahí creo que haría mejor informarse el presidente antes de incluir algo así en un mensaje presidencial. Ahora, ya para finalizar, una de las tal vez grandes vacíos que deja es el mensaje sobre el sistema previsional, un mensaje muy corto respecto a lo que tal vez se espera, la gran reforma total del sistema. Dijo sí o mencionó una comisión, un nuevo diagnóstico y cambios en 6 meses. Luis Miguel. Bueno, acá es claro que tenemos un sistema que no tiene suficiente cobertura, sin duda, y que las pensiones son insuficientes. O sea, la tasa de reemplazo es insuficiente, quizá por debajo del parámetro internacional. La cobertura, y si uno quiere ser solidario, cuesta. Entonces volvemos al tema fiscal. Pero acá se han intentado múltiples veces reformar el sistema. Pero hay que partir que el último año y los últimos años el Congreso y los políticos se han dedicado a perforar el sistema. Han habido ya 6 retiros que han significado casi la pérdida de 100.000 millones de soles de retiros que han totalmente desnaturalizado el sentido del ahorro de largo plazo. Y esto, digamos, cuando uno le pregunta a los congresistas, esto es parte de esto atenta contra una reforma, diciendo no, eso es distinto, eso es darle liquidez al consumidor porque es su plata. Entonces creo que es una reforma, sería la enésima vez que se trata de una reforma
que carece como que carece de contenido inicial. Ojalá que efectivamente se aborde de manera seria, digamos, esta reforma. Se requiere mejorar, digamos, la seguridad social en el país. Esto implica abordar otras reformas, como es la formalización de la economía, como es ampliar, digamos, la base de recaudación, tener una base tributaria mucho más amplia. Son reformas que son necesarias en el país, pero no simplemente crear una comisión que la encabeza la PCM, lo cual me parece que es un sinsentido, porque no es un ente técnico, es un ente netamente político. Entonces, y nace un poco, digamos, mal por todo lo que he escrito, ¿no? El país requiere este tipo de reformas, pero bien hechas. Y creo que el historial de los últimos años no labura un éxito muy, digamos, muy positivo. Yo no soy muy optimista, pero ojalá que abordemos un tema estructural que el país necesita urgente, porque si no, a futuro, nuestros hijos van a pagar la factura sin duda. ¿Ves posible esta reforma en lo que queda del año? Creo que no es muy difícil. O sea, hemos tenido ya varios intentos de esta naturaleza con el gobierno de Kuczynski, ¿no? Tuvimos una primera comisión de protección social, ¿no? Donde se intentó un primer diagnóstico. Antes de eso habíamos tenido también otras, ¿no? Después del Ejecutivo mismo hemos tenido otras que me parece fue encabezado por Chano Arrieta. ¿No? Luego del Congreso también tuvimos otra hace un par de años, ¿no? Que quedó encarpetada, tenía muchos problemas también. Entonces, no es la primera vez que se trata de un esfuerzo de ese tipo. Creo que siempre es bienvenido conversar de temas que son estructurales, porque la verdad que el discurso no tenía mucho más de qué cosa vamos a hacer, ¿no? de perspectiva. Creo que siempre es bienvenido tratar de conversar de esos temas. Ahora, la coyuntura es especialmente complicada para hacerlo. Yo también tengo dudas respecto del liderazgo de la PCM en esto. Porque al final... ¿Debió ser el MEF? Probablemente el MEF hubiese sido una mejor... Pero es el rector en la materia. Es el rector en materias previsionales. ¿No? Y además el ministro es especialista, el ministro Graham es especialista en el tema, ¿no? Probablemente hubiera sido más natural que sea el MEF. Mira, al final, yo creo que el foco de si hubiese una reforma, y donde lamentablemente no ha habido mucho interés en hacer, es en expandir la cobertura del sistema, ¿ya? El gran problema que tiene el sistema previsional es que son muy pocas personas las que aportan regularmente. Claro. Ningún sistema funciona si las personas no aportan de manera regular. ¿Ya? Entonces, si vamos a atarlo necesariamente a la condición de planilla, de estar empleado dependiente con planilla, que es el 20% de la población económicamente activa, ahí vamos fritos, ¿no? Lo que necesitamos es pensar un poco fuera de la caja y ver cómo podemos incentivar el ahorro previsional en personas que no necesariamente están en planilla. Claro. ¿Ya? Y ese foco, lamentablemente, en general, no lo han tenido las... Lo mencionó de manera muy superficial, vamos a incluir los informales, nuevamente está más en el cómo y no en el deseo. Cuando se me tocó los independientes, digamos, yo lo intenté, no fue muy fácil que digamos. Quiero agradecerles a los dos por haber estado aquí hoy. Luis Miguel, Diego, espero que no sea la primera vez. Y a ustedes que nos acompañaron desde sus casas, muchas gracias. Los invito a seguir la cobertura de El Comercio en Fiestas Patrias. Esto fue El Comercio en Vivo. Adiós.